Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y a continuación vamos a aprender a aplicar las leyes de Kirchhoff. Esto es porque en algunas circunstancias vamos a necesitar determinar ya sean corrientes, voltajes o resistencias en un circuito que no podemos reducirlo a combinaciones en serie paralelo, ya sea porque tengamos más de una fuente de voltaje, como es el caso de este circuito, o que tengamos más incógnitas. Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, podremos saber las soluciones de varias incógnitas de manera simultánea. Entonces, a continuación, vamos a aprender cómo aplicar tanto la primera como la segunda ley de Kirchhoff. En primer lugar, determinando un nodo o unión. También vamos a aprender cómo recorrer una espira o malla, asignando los signos correspondientes a cada voltaje. Y finalmente, vamos a comprobar nuestros resultados con una simulación interactiva de P. Antes de aprender a aplicar las leyes de Kirchhoff, primero tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos relevantes. Primero tenemos que identificar qué es un nodo o también llamado unión o punto de derivación en un circuito. Para esto vamos a tomar en consideración este circuito en el que mediante este símbolo se representan un resistor y mediante este otro símbolo de azul se representa una fuente de voltaje o FEN. Entonces, un nodo o unión o punto de derivación en un circuito es un punto en el que se unen tres o más conductores. Por ejemplo, en este circuito vamos a considerar que tenemos estos 4 puntos y queremos saber cuáles corresponden a nodos y cuáles no. Por ejemplo, este punto vemos que corresponde a la unión de 3 conductores, por lo que sí se trata de un nodo, ya que un nodo es la unión de 3 o más. Este otro punto vemos que también está uniendo 3 conductores, por lo que también es un nodo. Sin embargo, este punto vemos que solamente une 2 conductores, por lo que no es un nodo. Y este punto también solo une 2 conductores, por lo que tampoco es un nodo. Entonces tenemos estos 2 puntos que sí corresponden a un nodo porque unen 3 o más conductores. También tenemos que identificar lo que es una espira o malla en un circuito. Una espiromalla es cualquier trayectoria cerrada de conducción en nuestro circuito, en el cual, ¿verdad? Siempre entonces va a comenzar y terminar en un mismo punto. Por ejemplo, en este circuito podemos especificar esta parte como una espira o malla. Vemos que iniciamos y finalizamos en ese mismo punto. Tenemos esta trayectoria cerrada. O también esta podría ser otra de nuestras espiras o mallas en este circuito, iniciando y finalizando en este mismo punto. O también podemos tener como espira o malla todo el circuito, iniciando desde este punto hasta finalizar en el mismo punto. Ahora bien, por ejemplo, si tenemos otro tipo de circuito como este, en el cual tenemos un interruptor representado aquí con la letra S y se encuentra abierto, pues acá tenemos que tomar en cuenta que una espira es una trayectoria cerrada de conducción. Entonces, si este circuito está abierto, realmente esta trayectoria acá no la podemos considerar como espira porque no se encuentra cerrada, ni tampoco esta otra parte de acá vendría siendo una espira porque se encuentra abierta. Esta parte de acá sí la podemos tomar como espira porque vemos que sí se encuentra totalmente cerrada. O sea, aquí están 2 elementos como resistencia y otro como fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, como es una parte cerrada, ¿verdad? Esta parte que inicia y finaliza en ese mismo punto, pues la podemos considerar como una espira. Entonces, si el interruptor, bueno, se cierra, en ese caso sí podríamos considerar esta parte también como una espira. De igual manera, esta también. Sin embargo, así en esta posición, como se encuentra con el interruptor abierto, pues ninguna de estas dos se pueden considerar como espiras. Esta otra parte acá está representando un elemento de medición del circuito. Por ejemplo, esta con la letra B indica un voltímetro. Se posiciona de esta manera en paralelo a esta resistencia para poder indicar su voltaje correspondiente. Sin embargo, esto no es una espira porque no forma parte de un mecanismo de conducción cerrado del circuito, sino que es un elemento para representar la medición. Igual acá este otro símbolo con amperes. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, que representa un nodo y que una espira en nuestro circuito, pues vamos ahora a tomar en cuenta nuestro primer paso, que va a ser asignar un sentido a cada corriente. Por ejemplo, en cada trayectoria cerrada, ¿verdad? Vamos a tener que se conduce corriente. Sin embargo, por ejemplo, si asumimos una corriente que está saliendo
o se encuentra en este punto. Acá, por ejemplo, como esta parte no es un nodo, pues es una sola vía de conducción, por lo que la corriente va a seguir siendo la misma, que también va a seguir conduciéndose por un solo camino, pues va a seguir siendo la misma. Pero cuando la corriente se encuentra en un nodo, pues ahora va a tener más de un medio para conducirse. Es decir, que una parte de la corriente va a seguir transportándose por esta vía, pero otra parte de ella va a seguir transportándose por la otra vía. Es como que tenemos agua, si el agua encuentra dos caminos, pues en uno de los caminos va a pasar un agua y una cantidad de esa agua y la otra cantidad restante pues por el otro camino. Entonces realmente si una corriente llega a un nodo, ya no podemos decir que del otro lado va a seguir siendo la misma corriente, porque ahora se va a dividir. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta como que esta corriente que va a entrar al nodo, la llamamos corriente 1, pues ya la corriente que va a pasar por estos dos caminos van a ser distintas. Es decir, por ejemplo, una parte de esta corriente 1 va a pasar por este camino que la podemos llamar como corriente 3 y otra por este otro camino que entonces va a ser una corriente distinta que la podemos nombrar con otro nombre como corriente 2. Entonces, de esta manera ya vemos que va a haber una corriente que está entrando y que va a ser entonces igual a la sumatoria de la corriente 3 y la corriente 2. También tenemos que tomar en consideración ahora que una espira o una malla la podemos recorrer de dos maneras diferentes. Por ejemplo, vamos a asignar un recorrido para cada espira, es decir, la forma en la que la vamos a recorrer. Entonces, habíamos considerado, por ejemplo, esta espira que inicia en un mismo punto, o sea, es un camino de conducción cerrada, podemos iniciar en este punto, finalizar en este punto o en este otro, ¿verdad? Siempre y cuando iniciemos y finalizamos en el mismo punto recorriendo esta misma espira. Entonces, ¿qué sucede? Que esa espira la podemos recorrer en este sentido horario o también la podemos recorrer en el sentido contrario, es decir, en el sentido antihorario. No importa qué forma hagamos de recorrido, si horario o antihorario. Lo que tenemos que tomar en cuenta siempre es los signos que le va a corresponder a cada voltaje de acuerdo a cómo hayamos seleccionado el recorrido. Por ejemplo, en el caso de las fuentes FEM, vemos que acá este símbolo de estas líneas paralelas representa la línea más larga como el valor o el lado positivo de esta fuente FEM, mientras que la línea más corta representa su lado negativo. Entonces, ¿cómo vamos a saber el valor del voltaje en la fuente FEM de acuerdo a nuestro recorrido? Eso siempre lo va a decir el lado por el cual salgamos en el recorrido. Por ejemplo, si estamos recorriendo esta espira en la forma que vemos acá, antihoraria, como decidimos, pues vemos que al recorrer la espira, al pasar por este voltaje, vamos a salir por su lado positivo, por lo que el voltaje en esta posición va a ser positiva, mientras que si seguimos recorriendo la espira, cuando pasamos ahora por esta otra fuente de voltaje, vemos que en el recorrido vamos a salir es por su lado negativo, por lo que para esta fuente FEM su voltaje va a ser entonces negativo, mientras que en la resistencia el valor o signo del voltaje lo va a determinar el sentido que tenga tanto el recorrido como la corriente. Por ejemplo, si en el recorrido nosotros vamos en un sentido contrario a la corriente, por ejemplo, acá en el recorrido vamos hacia arriba y esta corriente de esta resistencia va hacia abajo, entonces como tenemos sentidos contrarios, acá el voltaje va a ser positivo para esa resistencia. Es decir, como en una resistencia el voltaje va a corresponder por la ley de Ohm al producto de su corriente por su resistencia, pues si tenemos sentido contrario, corriente y recorrido, pues acá este voltaje va a ser positivo. Ahora bien, si por ejemplo en el recorrido, si por ejemplo en esta espira, si estamos recorriendo ahora de esta manera, el recorrido, por ejemplo, en sentido también antihorario, pero ahora si pasamos por esta misma resistencia, en este recorrido, vemos que en el recorrido vamos hacia abajo y la corriente 2 para esta resistencia también está hacia abajo. De como vamos en un mismo sentido, pues ahora ese voltaje debe corresponder a un signo negativo. Entonces, resumiendo esta parte, si en el recorrido salimos por el lado positivo de la fuente FEM, su voltaje es positivo. Si salimos por el lado negativo, su voltaje es negativo. Pero para saber los signos del voltaje de las resistencias, si en el recorrido vamos en el mismo sentido de la corriente, pues corresponde a un voltaje negativo. Pero si en el recorrido vamos en un sentido contrario al de la corriente, pues corresponde a un signo positivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar estos conceptos para así ya aplicar tanto la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que en cualquier nodo la suma de esas corrientes debe ser cero, o la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de esos voltajes con esos signos correspondientes deben ser igual a cero.
Entonces vamos a considerar este ejemplo en el cual requerimos determinar la corriente en cada elemento del siguiente circuito. Como vemos en este circuito tenemos estos dos puntos que nos representan dos nodos, ya que incluyen 3 conductores. Estos no son puntos, ya que vemos que solamente unen dos conductores. Entonces, el punto A y B vienen siendo nuestros nodos y vemos que podemos considerar esta trayectoria acá como una espira y esta como una segunda espira. Entonces, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Para eso tenemos que primero asignar el sentido y dirección de nuestras corrientes. Por ejemplo, vamos a tomar en consideración como que una corriente está entrando acá en este nodo, en el punto A, y vamos a llamarla como corriente 1. Ya sabemos que si esta corriente va a pasar el nodo, pues se va a dividir. Por ejemplo, va a haber una parte de la corriente que pase por este camino y otra por este camino. Entonces la podemos ya nombrar de una manera distinta, decir que acá esta será nuestra entonces corriente 3 y esta nuestra corriente 2. Entonces vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff que nos dice que la sumatoria de estas corrientes deben ser igual a 0. Podemos hacerlo de distintas maneras. Una de ellas es asignarle un valor positivo a las corrientes que entran al nodo y uno negativo a las corrientes que están saliendo del nodo. Por ejemplo, acá la flechita va hacia el nodo, esa está entrando, por lo que le ponemos un signo positivo a la corriente 1 y la corriente 3 y 2 que salen, pues un signo negativo. Entonces, menos corriente 3 menos corriente 2 igual a 0. Otra forma es ver, por ejemplo, que como la corriente 1 está entrando y se divide en corriente 3 y 2, pues ya sabemos que la corriente 1 va a ser igual a la sumatoria de la corriente 3 y 2, que como vemos que si de acá despejamos la corriente 1, pues nos va a dar precisamente la sumatoria de la corriente 3 más de la corriente 2. Entonces, la segunda parte es ahora aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las diferencias de potencial o voltaje debe ser igual a 0. Para esto vamos a seleccionar una espira o malla y también vamos a asignar la dirección y sentido de nuestro recorrido. Por ejemplo, vamos a seleccionar que esta espira la recorremos en este sentido horario, es decir, igual que cómo giran las agujitas del reloj. Entonces, para esto vamos a tomar en cuenta que en el voltaje de las resistencias, pues ya sabemos que es el producto de la resistencia por la corriente, ya que la fuente FEN tiene el valor, ¿verdad?, determinado de su voltaje. Entonces, otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que la corriente 1, vemos que habíamos dicho que estaba entrando a este nodo, pues quiere decir que se encuentra en este camino de la siguiente manera. Es decir, si la corriente 1 va entrando al nodo, pues quiere decir que acá se dirige hacia la izquierda y acá se dirige hacia arriba. Entonces, acá vemos que todo este camino va a esa misma corriente 1, porque hay un solo camino o medio de conducción. Ya al pasar de los nodos, pues ya sabemos que en este punto ya no sería esa misma corriente 1, sino que acá sería esta corriente 2 y en este camino vemos que sería la corriente 3. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora vamos a ver qué signo le vamos a asignar a los voltajes de cada elemento que se encuentra acá en nuestra espira 1. En este caso, si iniciamos el recorrido en esta parte, vemos que al pasar por la resistencia, vamos hacia la derecha y la corriente que va en esa resistencia, que es la corriente 1, pues va en sentido contrario, va hacia la izquierda, por lo que el voltaje ahí debe ser un valor positivo e igual al producto de esta resistencia, que es 2 ohmios, por su corriente correspondiente, que es la corriente 1. Entonces, si seguimos ahora el recorrido, vemos que salimos por el lado negativo de nuestra fuente de voltaje, por lo que le corresponde un signo negativo y el valor que vemos 15 voltios. Siguiendo el recorrido, vemos ahora que vamos hacia la derecha y que la corriente va hacia la izquierda, por lo que como estamos en sentido contrario, el voltaje de esta resistencia pues es positivo y el valor de su resistencia 5 ohmios multiplicada por su corriente que le corresponde la corriente 1. Seguimos el recorrido. Ahora vamos en esta fuente de voltaje. Vemos que de acuerdo a nuestro recorrido salimos por su parte positiva, por lo que le tocó un valor positivo a ese voltaje de 25 voltios. Seguimos el recorrido y vemos que ahora al pasar esta resistencia lo estamos pasando yéndonos hacia la izquierda y acá la corriente que le corresponde, la corriente 3 va hacia la derecha, por lo que como estamos en sentido contrario, pues le toca un signo positivo a ese voltaje que es el producto de la resistencia
4 ohmios ahora por su corriente que le corresponde la corriente 3. Siguiendo el recorrido, tenemos que ahora atravesar esta resistencia de 1 ohmio. Como estamos en sentido inverso a la corriente que le corresponde corriente 3, pues también su signo es positivo. Entonces, 1 ohmio por su corriente 3. Entonces, ya tenemos que la sumatoria de estos voltajes en esta espira 1 va a ser igual a 0. Ahora vamos a hacer lo mismo con otra espira. Vamos a seleccionar esta espira de acá abajo que llamaremos la espira 2. Entonces vamos a ver nuestros recorridos. En este caso, de acuerdo a nuestro recorrido, vamos hacia la derecha y en esta resistencia también la corriente va hacia la derecha. Como vemos en el mismo sentido, pues le corresponde un signo negativo a ese voltaje, siendo el producto de su resistencia de 1 ohmio por su corriente correspondiente, la corriente 3. Seguimos hacia esta otra resistencia y vemos que en el recorrido vamos en el mismo sentido que la corriente, por lo que también le corresponde un signo negativo, su resistencia 4 ohmios por su corriente 3. Siguiendo el recorrido, vemos que salimos por el lado negativo de nuestra fuente FE, por lo que también este voltaje es negativo 25 voltios. Siguiendo nuestro recorrido, ahora vamos con esta resistencia, como en este caso vamos hacia la izquierda y la corriente que le corresponde es la corriente 2 que iría hacia la derecha, pues como vamos en sentido contrario a esa corriente, pues le corresponde un valor positivo. Su resistencia 3 ohmios por su corriente que es la corriente 2. Siguiendo el recorrido, salimos por el lado positivo de la fuente de voltaje, por lo que ese voltaje es positivo 12 voltios. Entonces, acá al pasar ya en esta resistencia, vemos que vamos hacia la izquierda y acá la corriente iría a la derecha. Como vamos en sentido contrario, pues le corresponde un valor positivo. Esa es resistencia 1.5 ohmios por su corriente 2. Entonces, ya hemos completado todos los elementos de esta espira, por lo que la sumatoria de esos voltajes debe ser igual a 0. Entonces, vemos que ya tenemos 3 ecuaciones y fíjense que al utilizar estas dos espiras y la primera ley de Kirchhoff, vemos que desconocemos 3 incógnitas, la corriente 1, 2 y 3, pero que también tenemos 3 ecuaciones distintas, por lo que nuestro sistema se puede resolver porque tenemos igual número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, ya lo que sigue es aplicar el método de resolución de esas 3 incógnitas. Por ejemplo, estas ecuaciones 1 y 2 la podemos reducir todavía más porque vemos que hay términos que dependen de la corriente 1. Estos dos son voltaje, lo podemos sumar o restar sin problema y estos dos tienen el término de la corriente 3. De igual manera, la ecuación también 2, que la podemos reducir de la siguiente manera. Por ejemplo, acá 2 ohmios, corriente 1 más 5 ohmios, corriente 1 es 7 ohmios, corriente 1. Acá menos 15 más 25 voltios es igual a 10 voltios. Y por ejemplo, acá 4 ohmios más 1 ohmio, corriente 3 es igual a 5 ohmios, corriente 3 igual a 0. De igual manera, la ecuación 2 la podemos reducir ya que menos 1 ohmio, menos 4 ohmios, menos 5 ohmios, corriente 3 y menos 25 voltios más 12 voltios son menos 13 voltios. Y acá tenemos también 3 ohmios más 1.5 ohmios, corriente 2 es 4.5 ohmios, corriente 2. Entonces, de esta manera vemos que tenemos estas dos ecuaciones reducidas pero que dependen tanto de la corriente 1, 2 como 3. Sin embargo, recordemos que al inicio ya habíamos tomado en cuenta que la corriente 1 era igual a la sumatoria de la corriente 3 más la corriente 2. Entonces vamos a tomar acá este término que tiene la corriente 1 y vamos a sustituirlo por la corriente 3 más la corriente 2. De esa manera, en estas dos ecuaciones solamente tendremos las dos incógnitas de corriente 2 y 3. Entonces, tomando esto en cuenta, que la corriente 1 es la sumatoria de la corriente 3 más la corriente 2, en esta ecuación 1 vamos a sustituir esta corriente 1 por esta sumatoria. Y vemos de esa manera que aplicando propiedad distributiva, 7 ohmios por corriente 3 más 5 ohmios corriente 3, tenemos 12 ohmios corriente 3, de más 7 ohmios por 1, 7 ohmios corriente 2 más 12 voltios igual a 0. Entonces, de esa manera tenemos que ahora estas ecuaciones iniciales 1 y 2 se convierten en esta expresión donde tenemos dos incógnitas y también dos ecuaciones, las incógnitas corriente 2 y corriente 3. Entonces, ya podemos emplear el método que creamos de resolución de sistema de ecuaciones, por ejemplo, el de reducción, sustitución o igualación. En este caso voy a seleccionar el método de reducción en donde voy a seleccionar los coeficientes de una misma incógnita, en este caso de la corriente 3. Entonces la primera ecuación la voy a multiplicar por la constante acá de la corriente 3 que es igual a 5 y la ecuación 2 por la constante de la ecuación 1 que es igual a 12.
Sin embargo, a uno de los dos le tenemos que cambiar el signo. En este caso, el 5 estaba negativo, pues lo coloqué como positivo y el 2 se lo mantuve positivo. De ahora vamos a multiplicar cada parte de la ecuación por estas constantes. Vamos a poner entre paréntesis para que se vea que se debe multiplicar, es por cada término de la ecuación. Entonces, en la primera parte tenemos 5 por 12, 60, acá 7 por 5, 35 y menos 10 por 5, menos 50, manteniendo sus unidades. De igual manera, la ecuación 2, cada término la multiplicamos por 12 y nos da lo siguiente. Pero ya vemos que acá, al sumar estas ecuaciones, se va el término que involucra la corriente 3. Entonces tenemos que 35 ohmios corriente 2 más 54 ohmios corriente 2 nos da 89 ohmios corriente 2 igual a menos 50 más 156, 106 voltios. De esta manera vemos que ya tenemos una ecuación solamente con la incógnita de corriente 2. Entonces ya despejando la corriente 2 va a ser igual a 106 voltios entre 89 ohmios. Es decir, que la corriente 2 nos va a dar un valor de 1.19 amperes. Entonces, como ya tenemos el valor de una corriente, pues podemos ahora sustituir ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales para saber ahora cuál será nuestra corriente 3. Por ejemplo, vamos a tomar la ecuación 1 y despejamos la corriente 3, que va a ser igual entonces a menos 7 ohmios corriente 2 menos 10 voltios entre 12 ohmios. Sustituyendo el valor de la corriente 2 por 1.19, vemos que la corriente 3 va a ser menos 1.53 amperes. Finalmente, habíamos establecido que la corriente 1 era la sumatoria de la corriente 3 más la corriente 2. Entonces, sustituyendo estos valores de la corriente 2 y 3, tenemos que la corriente 1 va a ser igual a menos 0.34 amperes. De esta manera, aplicando las leyes de Kirchhoff, ya tenemos el valor de nuestras corrientes. Sin embargo, tenemos ahora que analizar el signo que nos haya dado nuestra corriente. Si aplicamos correctamente las leyes de Kirchhoff, pues el valor numérico que nos haya dado es el correcto de esas corrientes. Sin embargo, también el signo nos va a decir cuál es el sentido real de las corrientes. Por ejemplo, al principio asumimos que la corriente 1 iba entrando hacia este nodo. Sin embargo, como nos dio un valor negativo, eso quiere decir que realmente no estaba entrando, sino que estaba saliendo del nodo. Por lo que el sentido, ¿verdad?, debería ser en este caso hacia arriba. De igual manera, la corriente 2 acá nos quedó positiva, pues quiere decir que supusimos su sentido correcto, es decir, en este caso va saliendo en esta dirección y sentido de ese nodo. Sin embargo, la corriente 3 nos dio negativo, eso quiere decir que como asumimos que iba hacia la derecha, realmente iba hacia la izquierda. Entonces vemos que aplicar las leyes de Kirchhoff, aunque supongamos al inicio las direcciones de las corrientes, al final nos dice su verdadero sentido y valor numérico, ya que si nos da positivo, pues ya sabemos que la suposición fue la misma, pero si nos da negativo, pues ya sabemos que va a ser lo opuesto al que supusimos. Entonces, una forma de confirmar que estos valores son correctos sería, por ejemplo, seleccionar una espira diferente, pudiendo ser, por ejemplo, esta que incluye básicamente todo el circuito desde este punto hasta, por ejemplo, este otro punto, y ver que si al sustituir nuestra corriente, la sumatoria de voltaje nos da 0, pues nuestros cálculos, ¿verdad?, estuvieron correctos. Otra forma de comprobarlo es la que vamos a ver a continuación, utilizando una simulación interactiva. En esta ocasión estoy en la página de PET que cuenta con diversas simulaciones interactivas de ciencias en el kit de construcción de circuitos CD. El enlace para acceder a esta simulación que les estoy mostrando se lo coloqué en la descripción de este mismo video. Entonces vamos a seleccionar este recuadro que dice Introducción. Vemos que acá el simulador tiene diferentes elementos para formar nuestros propios circuitos. Por ejemplo, vamos a rehacer el mismo circuito al cual le queremos confirmar los valores que obtuvimos de las corrientes. Por ejemplo, acá vemos que en esta fila tiene una resistencia, luego una fuente de voltaje y luego una resistencia. Entonces acá vemos que en el simulador, acá vemos la resistencia, ¿verdad?, está representada con su código de colores. Luego nuestra fuente de voltaje, acá vamos a seleccionar una batería, ¿verdad?, una pila que es una fuente de voltaje, y luego seguida de nuestra resistencia. Realmente, como estos elementos están en serie, no importa el orden en que lo coloquemos, pero vamos a rehacerlo de manera idéntica que nuestra imagen. Sin embargo, acá vemos que nuestra fuente de voltaje, vemos que el lado positivo está hacia la izquierda. Entonces, en este caso, la pila representa el color negro, es su parte negativa, y esta parte como anaranjada, su lado positivo. Entonces, vamos a voltearlo de esta manera
para que nos quede igual que como tenemos nuestra conexión de este circuito. Vamos ahora con la segunda fila, contiene 2 resistencias y una fuente de voltaje. Le colocamos una y 2 resistencias y la fuente de voltaje, que también vemos que esta fuente de voltaje tiene el lado positivo hacia la izquierda. Entonces vamos a voltear así nuestra pila. Entonces, por último, nuestra tercera fila tiene una resistencia, voltaje y resistencia. Entonces, resistencia, voltaje y resistencia. De igual manera, voy a voltear la pila, ya que en este circuito tenemos los voltajes con el lado positivo hacia la izquierda. Entonces, ahora vamos a unir con cables estos elementos del circuito. Por ejemplo, vamos a ir uniendo, ¿verdad? Cada dos elementos de nuestro circuito. Como vemos acá, este cable tiene 2 puntos de unión de ambos lados. Entonces tenemos que asegurarnos que cada uno lo coloquemos del lado correcto. Por ejemplo, ahora al colocarlo de manera vertical, no es bueno colocar el cable desde el inicio hasta el último, porque realmente no estaría tomando en cuenta la conexión con esta batería, porque vemos que este cable solo tiene 2 puntos de unión. Por eso tenemos que hacerlo es cada 2 elementos solamente, ¿sí? Por ejemplo, acá lo hacemos de estas 2 maneras para que ahora ya sí nos queden todo conectado. Vamos a ver, nos falta conectar acá. Bien, entonces vamos ahora a establecer los valores que tiene nuestro circuito. Por ejemplo, el simulador nos pone de manera automática algunos valores de las resistencias y voltajes, pero nosotros podemos cambiar los valores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar el elemento del circuito, por ejemplo, esta resistencia, y fíjense acá abajo, el simulador nos muestra que tiene un valor de 10 ohmios. Entonces podemos ahora mover el cursor para variar ese dato. Por ejemplo, esta resistencia tiene un valor de 2 ohmios. Entonces vamos a mover el cursor, seleccionamos nuestra resistencia y movemos el cursor hasta ese valor de 2 ohmios. Podemos mover tanto el cursor o darle acá las flechitas para que se nos cambie de 0.1 en 0.1. Entonces ya tenemos nuestra resistencia con 2 ohmios, como nos decía nuestro circuito. Ahora nuestra pila debe tener un voltaje de 15 voltios. Vamos a ver, está en 9, vamos a llevarlo a 15 voltios. Y ahora nuestra otra resistencia, un valor de 5 ohmios. Está en 10, vamos a ponerlo en 5 ohmios. Bien, 5. Ahora esta otra pila en esta posición tiene un valor de 25 voltios. Vamos a llevarlo a este valor, 25. Esta otra resistencia tiene un valor de 4 y esta de 1. Entonces, esta un 4, un valor de 4 y esta de 1 ohmio. Entonces, lo llevamos suavemente hasta el valor que queremos, 1 ohmio. Entonces, ahora esta resistencia vemos que tiene un valor de 1.5. Entonces, vamos a llevarlo a 1.5. Por ejemplo, acá en el cursor directamente lo podemos poner en 1 o también en 2. Y acá ahora esta flechita nos lo va a aumentar o disminuir de 0.1 en 0.1. Entonces, vamos a aumentarlo hasta que lleguemos a 1.5. ¿Listo? Entonces, ahora nuestra pila tiene 12 voltios. Entonces, vamos a llevarla a 12 voltios. A ver, 12 voltios. Vamos entonces a disminuir acá hasta que lleguemos a 12. Bien, ahí está en 12 voltios. Y por último, esta resistencia, un valor de 3 ohmios. Vamos a llevarla acá hasta un valor de 3. Bien, entonces para confirmar que realmente ya hemos puesto los datos que queríamos, vamos acá en el simulador donde dice valores y vamos a seleccionar el cotejo. Y ahora podemos confirmar que acá tenemos 2, 15, 5, 2, 15, 5, acá 1, 4, 25, 1, 4, 25 y acá 1.5, 12 y 3. Bien, si queremos verlo de una manera todavía más parecida, podemos seleccionar esta parte del simulador para mostrarnos en lugar de la fuente de voltaje como una pila o batería, como, ¿verdad?, esta simbología que tenemos en el circuito. Fíjense de esta manera como ya vemos una similitud ya mucho mayor. Vemos acá que la fuente de voltaje tiene el lado positivo, ¿verdad? Acá esta parte más larga la tiene del lado izquierdo, como lo combinamos acá, ¿sí? Entonces vemos que ya de manera idéntica se trata del mismo circuito. Entonces,
Vamos ahora a confirmar los valores de las corrientes establecidas. Por ejemplo, vamos a utilizar en esta parte del simulador esto que acá que dice amperímetro. El amperímetro nos va a medir nuestras corrientes. Si quisiéramos medir el voltaje, también acá tenemos un voltímetro. Entonces vamos a posicionar nuestro amperímetro donde queremos medir la corriente. Por ejemplo, para medir la corriente que está en esta parte donde está esta pila y estas resistencias, vamos a poner acá el cursor y nos dice que tiene una corriente de 0.34 amperes. Le vamos a confirmar realmente acá esta parte que habíamos llamado corriente 1, sí tiene un valor de 0.34 amperes como nos dio acá. Por ejemplo, recordemos que esta corriente va a ser la misma en toda esta trayectoria. Por ejemplo, si lo ponemos acá, pues debe ser el mismo valor, 0.34, o si lo ponemos acá. Sin embargo, cuando la corriente pasa por este nodo, recordemos que acá ya la corriente se divide, por lo que no puede ser la misma que pase por acá. Ven que ahora dice otro valor, 1.53 amperes. Entonces confirmamos, en este caso, esa corriente la habíamos llamado corriente 3 y vemos que sí que nos había dado 1.53 amperes. Entonces finalmente vamos a medir la corriente en esta posición y acá tenemos que la corriente es 1.19 amperes y verificamos que a esa le habíamos llamado como corriente 2 y 3. Ya como vemos, aplicando correctamente la ley de Kirchhoff nos va a dar la corriente correcta. Sin embargo, vemos que el sentido que supusimos al inicio nos lo va a establecer también viendo cuáles fueron los signos en el que nos quedó nuestra corriente. Por ejemplo, esta corriente 2 que nos quedó positiva nos está diciendo que el sentido que asumimos para ella sí fue correcto. Por ejemplo, acá la corriente 2 hacia abajo, pues realmente iba en esa dirección y sentido. Sin embargo, la corriente 1 y la corriente 3 vemos que nos dio exactamente el mismo valor numérico, pero si nos dio negativo fue porque asumimos un sentido opuesto. Por ejemplo, la corriente 1 en vez de entrar realmente estaba saliendo y la corriente 3 que nos dio negativa, que asumimos que estaba como saliendo, ¿verdad? Moviéndose hacia la derecha, realmente se movía hacia la izquierda. Por ejemplo, si acá seleccionamos al mostrar la corriente convencional, fíjense que estamos viendo la dirección y sentido de esas corrientes. Por ejemplo, acá que va la corriente 1, que asumimos que estaba entrando, vemos que realmente está saliendo de este nodo, y la otra negativa, la corriente 3, que asumimos que iba hacia la derecha, vemos que realmente se mueve hacia la izquierda. Mientras que la corriente 2, que sí nos dio positiva, pues aquí sí asumimos el sentido correcto, como vemos aquí que sale del nodo, es decir, se mueve en este sentido hacia abajo. Entonces, vemos que en este caso, las leyes de Kirchhoff, aunque supongamos las corrientes, al final vamos a saber cuáles son tanto sus valores numéricos como su sentido, porque ya sabemos que si nos da positivo, pues va a ser el mismo que supusimos al inicio, pero si nos da negativo, pues viene siendo el sentido opuesto del que asumimos. De esta manera podemos saber tanto el valor numérico como el sentido real de las corrientes gracias a las leyes de Kirchhoff. También podemos seguir comprobando nuestros otros valores en nuestro circuito con este simulador. Por ejemplo, acá con este voltímetro, si quisiéramos saber el voltaje determinado de algún elemento del circuito, por ejemplo, de esta pila, lo posicionamos de esta manera: negativo, negro con negro, y positivo, ¿verdad?, naranja con naranja. De aquí vemos que el voltímetro nos dice 15 voltios, igual como lo tiene esta pila. También, por ejemplo, podemos seguir analizando este circuito. Por ejemplo, ¿qué sucedería si rompemos una parte del circuito? Por ejemplo, vamos a suponer que se cortó esta parte o este cable. Yo lo voy entonces a eliminar. Y miren qué sucede. Ya vemos que acá no hay flechas rojas, o sea, indicándonos que ya en esta parte no hay corriente, porque verdaderamente habíamos indicado al inicio que una espira es un medio de conducción, pero cerrada del circuito. Entonces, si ya acá esta parte se quitó, ¿verdad?, rompimos o cortamos, vemos que este circuito en esta parte está abierta, pues realmente ya esto no puede ser considerado una espira. Ya en esta parte vemos que no circula corriente. Si medimos acá con el amperímetro, vemos que aquí la corriente ahora es 0. Pero, y si también medimos en esta otra espira, vemos que ahora nos da un valor distinto al que tenía inicialmente con el circuito cerrado, ¿sí? Entonces, de esta manera, ya si acá este circuito está abierto, realmente no se puede considerar como una espira, porque es como que estos elementos, estas resistencias y estas pilas realmente no forman parte ya del sistema. Sería algo similar a que pusiéramos un interruptor acá,
Entonces, en el momento en el que este interruptor se encuentra abierto, pues vendría siendo lo mismo. O sea, si está abierto, esto no sería un camino cerrado, por lo que realmente esta pila y estas resistencias no formarían parte de nuestro circuito. Para que realmente esta pila y estas resistencias formen parte del circuito, tiene que estar en un, ¿verdad?, conducto cerrado. Entonces, si cerramos el interruptor, pues de esta manera ya sí vemos que hay una circulación de corriente, por lo que sí consideramos como dos espiras. Muy bien, entonces de lo contrario, si tenemos este interruptor abierto, pues solamente tendríamos esta espira superior. Entonces, anímate a practicar estos circuitos, estas configuraciones en esta simulación para que sigas aplicando las leyes de Kirchhoff. Recuerda suscribirte para recibir notificaciones de más videos y activar las notificaciones seleccionando acá la campanita.